Buenas tardes de nuevo, bienvenidos nuevamente a las jornadas culturales de la Falange. Seguimos con la trilogía que inició Javier San Mateo y Sasperal sobre la masonería en un principio contra la hispanidad cuando éramos imperio, y luego con sus ánimos de exterminio contra lo que va quedando de España, que cada vez es menos. Como ya sabéis, Javier, aparte de economista, es escritor, es un investigador de la historia, un enamorado de España como patria, como nación y como Estado, un nacional sindicalista, y que tenemos la suerte hoy que cerramos este ciclo, pero ya cuando iniciemos el próximo, después de octubre, porque acabaremos, posiblemente el viernes que viene también tengamos, pero todavía no lo tenemos confirmado, queremos acabar el Día de Santiago, el sábado siguiente. Como sabéis, el próximo viernes es víspera del 18 de julio y creo que tenemos bastante que hablar sobre ese tema. Y si no, pues había una proyección de unos documentos basados precisamente en documentos reales, claro, en lo que dio motivo a la guerra civil y que gracias a Dios la ganamos los que los tuvimos que ganar. Bueno, pues después de lo dicho, Javier toma la palabra y muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y espero que esta conferencia, que debería ser el fin del ciclo, pero no sé si al final voy a llegar a completar el ciclo hasta la actualidad, porque la verdad es que el tema es complicado. De la masonería contra España, o la masonería contra la hispanidad, y la masonería en definitiva contra España. La última conferencia que di el viernes pasado terminábamos justo cuando empezaba la guerra civil, año 36. Pero para retrotraernos un poco, para igualar un poco la conferencia actual con lo que se produce en el periodo que va de 1898 hasta 1936, que es el tramo de tiempo que se contempló en la conferencia anterior, me gustaría retrotraernos a la época del fin de la dictadura de Primo de Rivera. Miguel Primo de Rivera, como ya comenté en la última conferencia, gobernó en España mediante golpe de Estado desde 1923 hasta 1929-30, y hizo una labor de reorganización, como ya comenté la otra vez, política, social y económica, que no se había afrontado nunca en España desde los últimos 200 años, importante. Pero cometió, a mi juicio, un error, que el otro día no lo comenté, que es que toleró a la masonería. Y la masonería se convirtió desde ese momento, todos los políticos que eran, bueno, todos los masones que evidentemente habían estado trabajando para destruir sobre todo para beneficiarse del régimen de la restauración, tanto a nivel político como económico y social, y querían mantener al país convertido en una finca, en un corral, para beneficiarse y convertir a España en un país de segunda o tercera ciudad. Primo de Rivera evidentemente cortó toda actividad política propia del régimen de la restauración, pero los políticos se refugiaron en la masonería, aparte que muchos de hecho ya eran masones. Primo de Rivera toleró la masonería, no tengo una clara idea de por qué. Supongo que a lo mejor porque en la época no era costumbre eliminar la actividad masónica, aunque ya el régimen de Benito Mussolini desde el año 1925 había decretado la prohibición de las actividades masónicas en Italia, con buen criterio, por cierto. Pero por la razón que fuera, Primo de Rivera no acometió esa reforma que hubiera sido capital, sobre todo para el mantenimiento del régimen, y sobre todo para la continuidad de toda su labor transformadora en el campo social, político y económico. Otra posibilidad que existe como interpretación por la cual él no toleró las actividades masónicas, de hecho las logias se seguían reuniendo, a pesar de que muchos masones acabaron detenidos, porque evidentemente intervinieron en todas las actividades que comenté en la última conferencia, el golpe de la Sanjuanada, la actividad de Prat de Mollet, etc. Todo eso eran movimientos que estaba planteando la masonería para debilitar al régimen, pero sobre todo para debilitar a España, con lo cual eso sí que intervenía la policía, la mayor parte de ellos, como eran masones, acababan detenidos. Pero la actividad masónica como tal no se restringió. Una de las teorías que se pueden interpretar como más correctas es que Primo de Rivera tenía una buena relación con Odón de Buen, que era masón, y que era además luego el padre del que fue Demófilo de Buen, que fue uno de los grandes maestros del Grande Oriente Español con el correr del tiempo. ¿Por qué mantenía amistad con Odón de Buen? Pues porque Odón de Buen, que era un hombre
siendo masón era un hombre inteligente, bien preparado, de una gran formación. Había sido su profesor de matemáticas cuando Primo de Rivera hizo las oposiciones para ser militar. Es una de las posibilidades por las cuales Primo de Rivera no intervino contra la masonería. Pero bueno, como ya comenté el día anterior, la masonería consiguió eliminar el régimen de Primo de Rivera, después atacó directamente a la monarquía, la destruyó, y después, evidentemente, ya su labor destructiva fue directamente contra la nación. Lo que motivó que en 1936 un grupo de militares, pero no solo un grupo de militares, sino una parte importante de la sociedad, capitaneada sobre todo por la juventud falangista, de todo hay que decirlo, es decir, quien dio la batalla en ese momento fundamentalmente, la batalla física, la batalla real, la batalla que costó mucha sangre, como todos sabemos, muchos jóvenes que murieron asesinados en el periodo que va del 33 al 36, fue Falange Española y junto con la Falange Española de Arjos, junto con el movimiento creado por Onésimo Redondo y por Ramiro Ledesma Ramos. Y evidentemente Falange tenía ya una consideración muy clara y un concepto muy claro de lo que había que hacer con la masonería. Cosa que por otra parte también asumió Franco. Franco en esa época no se puede considerar que fuera falangista, creo que realmente nunca lo fue, pero sí que tenía muy claro que, a diferencia de lo que había hecho Primo de Rivera, uno de los principales enemigos, si no el principal enemigo que había que atacar, era la masonería. Evidentemente no solo el marxismo y el comunismo, ni el anarquismo que estaban tratando de destruir y eliminar completamente a España. Por tanto, la Falange, que se une rápidamente al movimiento y que colabora con el movimiento del 18 de julio desde prácticamente los inicios, tiene muy claro que una de las actividades de la Falange y la Comunión Tradicionalista. La Comunión Tradicionalista no es ninguna novedad porque la Comunión Tradicionalista había mantenido una actitud contra la masonería desde los tiempos en que se establece la propia Comunión Tradicionalista, desde la época del rey Don Carlos, desde la época de la Primera Guerra Carlista. Pero digamos que el carlismo tenía una actitud contra la masonería fundamentalmente por motivos religiosos y por motivos de integridad nacional. Pero la Falange tenía claramente una actitud antimasónica no solo por el motivo religioso y el motivo de integridad nacional, sino sobre todo por el motivo social y político. Porque la masonería evidentemente es una organización que trata de destruir el tejido social, la familia, trata de crear un régimen liberal que aísle al individuo y que lo convierta en una víctima o bien de la sociedad capitalista o del capitalismo de Estado, que es el comunismo. En definitiva, el comunismo es un capitalismo de Estado. Convertir al individuo en un esclavo de la estructura del poder, sea económica o sea política. Por tanto, la Falange tenía claro desde el primer momento que a la masonería había que eliminarla de raíz. Y Franco también. De hecho, Franco, uno de los primeros decretos que firma, sin haber sido todavía nombrado jefe del Estado, cuando es capitán general, cuando era máxima autoridad militar en la región de Canarias, en septiembre del 36 ya emite el primer decreto para la eliminación y para la prohibición de la actividad masónica. En 1938, concretamente el 21 de diciembre de 1938, también emite un decreto en el cual faculta a las autoridades de la zona nacional a prohibir toda aquella simbología masónica que se haya ido estableciendo a lo largo de la historia anterior y que sea ofensiva tanto en el aspecto religioso como en el aspecto social y político a la nación española. Aparte de todo eso, ya el 9 de septiembre de 1939, después de la victoria, se crea la Ley de Responsabilidades Políticas, que trata de establecer, trata de sentar ante los tribunales a todos aquellos que han conspirado contra la nación española y que han tratado de destruirla, y que han hecho grandes crímenes. Como sabemos que además hubo crímenes de auténtico genocidio, no solo contra políticos, sino contra religiosos, sino un auténtico intento de exterminio de toda aquella parte de la nación española que no estaba dispuesta a someterse al régimen de esclavitud que querían imponer la conjura masónica y comunista. Y dentro de esa ley, dentro de la ley que se decretó, se llamaba Ley de Responsabilidades Políticas, incluida la masonería. Pero como el tema además quedaba bastante todavía por hacer, la masonería es una sociedad muy difícil de combatir, como sabemos, porque es secreta,
el 1 de marzo de 1940 establece la ley para la represión de la masonería y el comunismo y crea un tribunal especial para la persecución de los delitos de masonería y establece en algunos casos penas de 30 a 20 años dependiendo de la actividad masónica y de la responsabilidad política y criminal que hayan cometido los masones. Y Franco declara abiertamente que su interés, junto con muchos de los, como he dicho antes, de la Falange y de la Unión Tradicionalista, pero marca como un interés ya personal, eliminar de raíz a la masonería de España. Cosa que cree conseguida en 1963, por 1963 disuelve el Tribunal para la Represión de la Masonería y del Comunismo y pasa a crear lo que se llama el Tribunal de Orden Público, que me imagino que muchos de ustedes han conocido por razón de edad, o han oído hablar de ellos si no lo han conocido por razón de edad. Es decir, que en 1963 Franco y el régimen de Franco pensó que la masonería había quedado destruida, por lo menos en territorio nacional. Esto es lo que ocurre desde 1936 a 1939 se desarrolla la guerra. Hay una parte de masones que colaboran, como dije el otro día, directamente. La mayor parte de la masonería, empezando por su gran maestre, que es Ángel Rizo, que ya comenté el otro día, se vincula directamente con el Frente Popular. Pero como hay muchos masones que no dejan de ser burgueses, la masonería es un movimiento esencialmente burgués, muchos de esos masones dentro del propio régimen, dentro de la propia España controlada, la parte de España que controló el Frente Popular, se vieron a veces sometidos a persecución. Por ejemplo, el padre de Luis García Berlanga, el famoso director de cine, que luego combatió en la División Azul, el hijo. Pero el padre, que era un político liberal y masón, le dijeron que le iban a ir a por él los anarquistas, se tuvo que esconder y luego marchó para Tánger. Se evadió a Tánger, lo que pasa es que en Tánger lo detuvieron los nacionales. Y no es el único caso, es decir, hubo muchos otros casos de personas vinculadas a la masonería, pero que como eran gente burguesa con posibilidades económicas, pues en algún lado del bando republicano, bando rojo, los consideraron enemigos de clase y se vieron también sometidos a un cierto grado de persecución. No obstante a ello, el 90 y tantos % de los masones colaboraron abiertamente con el Frente Popular. Una vez que se produce la victoria, el 90 y tantos % de los masones que iban, como dije el otro día, justo por donde se movía el Frente Popular, cuando el gobierno del Frente Popular se marchó a Valencia, el Grande Oriente Español se marchó a Valencia, cuando se fueron a Barcelona. Se fueron a Barcelona y cuando ya vieron que no había nada que hacer, se fueron a Francia. En Francia, claro, estamos hablando de 1939, se intuye que va a haber una guerra mundial y la mayor parte de los masones piensan que el territorio europeo, sobre todo el territorio continental, es peligroso, por lo cual la mayor parte de la masonería acaba radicada en México. Luego comentaré un poco el tema de cómo se desarrolla la actividad masónica en México. Pero volviendo al tema nacional, es decir, Franco gana la guerra en 1939 y sin embargo tenemos que decir claramente que no consiguió erradicar como él pretendía o como él quería, al menos de una manera radical, la masonería dentro del bando nacional. De hecho, uno de los primeros ministros que tuvo él, aunque no lo sabía, era masón. Pedro Sáenz Rodríguez, que fue el ministro de Educación, que por cierto, tuve que decirlo, no la verdad, pero yo trato de ser objetivo en estos temas, fue un buen ministro de Educación. La ley de educación que hizo Pedro Sáenz Rodríguez, con la cual estudiaron entre otros mis padres, tanto mi padre como mi madre, y además se sentía bastante orgulloso de haber estudiado con aquella ley, que era un currículum exigente, que preparaba a los españoles para ser competitivos, como por desgracia ahora no lo somos en el sistema educativo. Pero Pedro Sáenz Rodríguez era masón, y lo que pasa es que Franco no lo sabía. Pedro Sáenz Rodríguez era un catedrático, era un hombre de una gran cultura, un hombre de una gran inteligencia, un hombre de una vasta cultura. Había conocido a Franco cuando Franco pasaba ciertas temporadas de descanso durante su ajetreada carrera militar, su ajetreada carrera de guerra en Marruecos, en Oviedo. Como sabéis, Franco ahí en Oviedo fue donde conoció a la que luego fue su mujer, con la que luego se casó. Y conoció allí a Pedro Sáenz Rodríguez. Pero nunca sospechó que fuera masón hasta que lo nombró ministro. Cuando lo nombró ministro, y justo cuando estaban deliberando las leyes para erradicar, como quería Franco, la masonería de la nación, Pedro Sáenz Rodríguez se enfrentó a Franco porque lo consideró un tema que nos podía traer problemas
con las potencias extranjeras, sobre todo con las potencias anglosajonas, que como ya sabéis, la masonería fundamentalmente es un movimiento nacido en el territorio anglosajón y protege los intereses, no solo, pero una parte de sus intereses es proteger los intereses de las naciones anglosajonas, fundamentalmente del Reino Unido en aquella época y de Estados Unidos. Después del 45 se bascula y es de Estados Unidos y en segundo lugar de Inglaterra, del Reino Unido. Pero Sáenz Rodríguez se enfrenta a Franco y se enfrenta relativamente, es decir, se opone dentro del Consejo de Ministros a la ley que pretende sacar a Franco. Al final Franco decide prescindir de los servicios de Pedro Sáenz Rodríguez, que como he dicho antes era amigo personal suyo, y como sabemos Pedro Sáenz Rodríguez acaba en el Consejo de Don Juan, acaba siendo, se marcha de España, acaba siendo miembro del Consejo de Don Juan y toda su vida fue masón. Hay que decir además, en honor a la verdad, que el principal centro de estudios sobre la masonería que se crea en España después del advenimiento de la democracia lo lleva un jesuita también masón que se llama Ferrer Benimeli. Este Ferrer Benimeli lo promueve cuando muere Franco. Pedro Sáenz Rodríguez no es un hombre mayor, pero murió después que Franco, regresa a España y es el que tiene la, entre comillas, feliz idea de crear lo que se llama el Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, y es el que sugiere a que sea Ferrer Benimeli el que lleve ese gabinete de estudios que está en Zaragoza. Evidentemente lo hace porque es un hermano masón. Ferrer Benimeli, a pesar de ser jesuita, o quizás a lo mejor porque es parte de una cierta rama de los jesuitas, se hizo masón estando Franco, él vivió en la época de Franco y estuvo en el régimen, viviendo durante el régimen de Franco, pero este se hizo masón en Francia. En uno de sus viajes a Francia se hizo miembro del Grande Oriente francés y adoptó el nombre simbólico de Danubio Azul. Por lo cual, cuando vuelve Pedro Sáenz Rodríguez a España, pues promueve este Centro de Estudios Históricos de la Masonería y es el que sugiere que sea Ferrer Benimeli quien lleve este proyecto adelante, que sigue todavía en vigor. De hecho, Ferrer Benimeli hizo un simposium de estudios sobre la masonería el verano pasado, el verano del 2013, y lo hizo curiosamente en Gibraltar, lo cual es curioso, ¿no? Creo que hacen un homenaje ahora al Pigardo, ¿no? Una serie de políticos, entre ellos las dos García. Claro. Aparte que ya sabéis quién es el que está detrás de Picardo. James Lehman. Siempre el gobernador del campo de Gibraltar generalmente ha sido un judío masón. En este caso es un español vendido al tema. Sí. Bien, no deja de ser curioso que ese simposio sobre el estudio de la masonería, el último de gran importancia que se ha hecho en España, sea precisamente en Gibraltar, porque Gibraltar es el centro de irradiación masónica que Franco no consiguió neutralizar. Es cierto que en la última etapa de su régimen trató de acogotar a la situación de la Roca y la aisló y puso la verja y tenía una decisión firme de acabar con ese baldón que tenemos los españoles, pero luego la muerte de Franco y luego vino después, aquello se fue otra vez al garete. Lo que pasa es que, bueno, Franco tuvo la ventaja de que al tener cierta amistad con Pedro Sáenz Rodríguez, luego tuvo una gran ventaja por esto, no por Pedro Sáenz Rodríguez, sino porque dentro del entorno de Pedro Sáenz Rodríguez, aunque no sabemos exactamente quién fue, había una mujer dentro del entorno de lo que se llamó la Sociedad Masónica Internacional, que desaparece en 1947, luego explicaré por qué, que era la agrupación que en ese momento reunía todas las logias masónicas del mundo. Había un alto masón, que yo creo que debe ser Pedro Sáenz Rodríguez, pero no tengo certeza para poder decirlo, de cuyo entorno, probablemente la mujer de uno de estos hombres de Pedro Sáenz Rodríguez, o incluso la propia mujer de él, le mandaba sistemáticamente a Franco todas las confidencias, por lo cual Franco tuvo durante muchos años una información directa y fiel y muy exacta de lo que tramaba la masonería, lo cual le vino muy bien porque le permitió mantener el régimen hasta prácticamente hasta su desaparición física. Pero sin embargo, la masonería seguía actuando. Y os voy a comentar una historia que supongo que algunos de vosotros conocéis y que además investigó muy profundamente el anterior conferenciante a mí, Luis Villamella, Luis Fernández Villamella. Luis Fernández Villamella, que escribió un libro sobre el asunto. Recién terminada la Guerra Civil,
en julio de 1939 se produce un asesinato muy extraño. El entonces comandante Gabaldón, concretamente os puedo decir el nombre correcto, comandante de la Guardia Civil Isaac Gabaldón Izurzun, fue asesinado a la altura de Talavera, en la carretera de Extremadura. Este hombre era, en ese momento era comandante de la Guardia Civil y ostentaba el cargo de jefe del Servicio de Información y Policía Militar del Ejército del Centro, con la misión específica de hacerse con toda la documentación de la zona centro, de todo lo que iba ganando el Ejército Nacional a medida que iba avanzando, de toda la información sobre las logias masónicas. El 29 de julio del año de 1939, vestido de paisano en compañía de su hija de 17 años, que se llama Pilar, y del conductor del coche, que era un soldado que se llamaba Luis Díez Madrigal, que tenía 23 años, alegó que tenía que ir porque este hombre era extremeño, alegó que tenía que ir a hacer unas obras a un pueblo que se llama, aquí lo pone, un pueblo muy cerca de Oropesa, no sé si lo tengo. El Puente del Arzobispo. El Puente del Arzobispo, exactamente. Pero también se sospecha que tenía una misión secreta, que era entablar contacto con un enviado de Portugal, de Salazar, para hacerle llegar una información sobre el tema de la masonería que tenían los portugueses. Bueno, el caso es que este hombre, de regreso a Madrid, es retenido por 3 presuntos miembros del Ejército Nacional, pero del Ejército, porque ya la guerra había terminado, con lo cual era el único ejército que había en vigor. Un teniente, un alférez y un soldado que le piden que les hacen una especie de, no sé si era el nombre, pero no, es como el equivalente al autostop, y les piden que les lleven a Talavera. Y nada más montarse en el coche, les hacen parar y los asesinan a los 3. Y al día siguiente, curiosamente, el ayudante falangista del comandante Gabaldón también es asesinado teóricamente, bueno, teóricamente no, en la práctica es asesinado por su novia de una manera teóricamente accidental, aunque parece ser que no fue un accidente. Y luego, algunos meses después, el jefe de la división, que era el comandante Gardoqui, también, el coronel Carroquino, también resulta muerto en un accidente fortuito de tráfico. Demasiadas muertes extrañas o acaecidas en el entorno de la masonería, porque evidentemente todo esto que estaba investigando la sección que comandaba este coronel y el propio comandante Gabaldón era precisamente investigación sobre las actividades masónicas en los últimos tiempos de la España republicana. Se generó un sumario y en este sumario aparecieron, curiosamente, citados 2 personajes que luego, con el correr del tiempo, tendrían una importancia capital en la historia de lo que pasó después de la muerte de Franco. El entonces comandante Gutiérrez Mellado, que pertenecía a este mismo servicio, y el capitán jurídico Arias Navarro. Fueron citados en el juicio, aunque nunca se consiguió demostrar su participación. Pero hay aquí algo curioso y extraño. Los 3 criminales que eran miembros de la JSU, es decir, de la Juventud del Partido Comunista, habían estado prisioneros, porque habían sido encarcelados, pero uno se había escapado y el otro lo habían liberado, porque no tenían una causa contra él, y son los que se disfrazan, nadie sabe cómo, con el uniforme del Ejército Nacional, porque además hay que recordar que en esa época todavía tiene el control de todo el sistema de seguridad, no lo tiene todavía ni la policía, entre comillas, civil, ni la Guardia Civil, sino que lo tiene el propio ejército, con lo cual para salir de Madrid había que pasar los controles de la policía militar. Con lo cual se supone que llevaban documentación falsa, o la propia documentación falsa se la había podido facilitar el propio Servicio de Información Militar, el SIM, el conocido por SIM, en el que trabajaban, como hemos dicho antes, Gutiérrez Mellado y el capitán jurídico Arias Navarro. Al final son detenidos por la policía, son acusados del asesinato, se demuestra su participación en el crimen y, junto con el resto de los miembros de la conspiración, son ejecutados algunos días después, entre los cuales estaban las famosas 13 rosas rojas que todo el mundo conoce, y después hicieron Los Progres una película
endiosándolas. Sí, de esto queremos resaltar un poquito, que no le dé romántica de unas niñas indefensas, eran unas auténticas activistas que, entre otras cosas, se dedicaban a matar a sus novios, con el pretexto se los había escapado la pistola, qué casualidad, ¿no? Pistola legal que tenían, puesto que eran oficiales o falangistas que tenían derecho a armas, y los daban boleto por orden de la masonería para evitar que siguieran averiguando las cosas. Disculpa, Javier. No, tranquilo. Me alegro que hagas esa precisión. Se ejecutan varias personas, todas ellas miembros de la JSU, la Juventud Socialistas Unificadas, que era la juventud del Partido Comunista. Y justo cuando se va a producir el fusilamiento del principal implicado, aparece Gutiérrez Mellado, da una orden, lo retiran del pelotón de fusilamiento y se lo lleva para interrogarlo. Nunca se supo el contenido de ese interrogatorio que hizo Gutiérrez Mellado con este hombre, que finalmente, después, pasado un tiempo, se le confirmó la sentencia y fue directamente ejecutado. El sumario este dio muchas vueltas, quedó medio parado. Yagüe intentó por todos los medios concluir la investigación, porque Yagüe nunca se quedó muy satisfecho con los resultados de la investigación, que implicaban exclusivamente a los miembros de la JSU. Evidentemente los miembros de la JSU tenían que tener algún tipo de ayuda dentro del SIN, porque si no hubiera sido imposible hacer este tipo de operación. Y lo que estaba claro es que esta operación estaba destinada a dos objetivos importantes. Uno era evitar que cierta información pasara a control del bando nacional, control de Franco, control de la Falange, y evidentemente, por otra parte, mantener la identidad secreta de algunos miembros del propio Servicio de Información Militar que seguramente estaban metidos dentro de la masonería, como creo que luego quedó patente a partir de la transición. Evidentemente, Gutiérrez Mellado jugó un papel que todos conocemos en el proceso de demolición del régimen anterior, y evidentemente no lo hacía porque se hubiera salido de una inspiración inmediata, ¿no? Aparte que en el entorno de Gutiérrez Mellado yo tengo cierta sospecha de que no solo él, sino todo el entorno que ha rodeado a la figura de Gutiérrez Mellado es un entorno masónico. Bien, este es un fenómeno que demuestra que la lucha que entabla Franco, que entabla las fuerzas nacionales y que entabla la Falange contra la masonería es una lucha sin cuartel, y es una lucha difícil que se mantiene a lo largo de ciertos años, a lo largo de todo el régimen, y que de alguna manera la masonería no hemos conseguido o no se consiguió eliminarla tal y como se hubiera debido hacer, ¿no? Bien, el régimen transcurre. Vamos a hacer ahora una historia del régimen de Franco, porque no creo que sea el momento ni el lugar apropiado, pero sabéis que a partir del año 1953, bueno, mejor dicho, a partir de 1945 se produce la victoria de los aliados, norteamericanos, británicos y rusos fundamentalmente, son los que vencen en la guerra, de los cuales fundamentalmente los dos primeros son potencias masónicas de primer orden. De hecho, como he dicho antes, en 1947, por intervención americana, se disuelve la Asociación Masónica Internacional y se crean una serie de asociaciones que ya están controladas directamente por los propios norteamericanos. Como consecuencia de aquello, el régimen de Franco sufre un aislamiento por parte de las potencias masónicas y se salva el régimen de Franco por una actividad, por la unión que consigue tener del pueblo español con el propio régimen, y porque trabajaron, yo entonces no vivía, pero trabajaron nuestros padres y nuestros abuelos codo con codo para evitar volver a repetirse la situación que habían vivido pocos años atrás. Con lo cual, al final, los propios regímenes victoriosos de la Segunda Guerra Mundial se ven obligados a negociar con Franco. No a eliminar el régimen de Franco, sino que se ven obligados a negociar con Franco. De manera que en 1953 se producen los acuerdos entre Estados Unidos y el régimen de Franco. Como consecuencia de eso hay una negociación entre el Estado americano, entre el gobierno de los Estados Unidos y España, por el cual se crean las bases norteamericanas. Al volver a territorio, al volver no, porque no habían estado nunca, al implantarse en territorio español las bases norteamericanas, una de las cosas que piden es que se revoque
la ley que en ese momento en vigor que impide el asentamiento de cualquier tipo de organización masónica en el territorio nacional, y que se haga una excepción para las bases, exclusivamente para las bases norteamericanas, porque una parte muy importante de la oficialidad norteamericana son masones, como todos sabemos, empezando por los propios, sobre todo los altos jefes del ejército americano, han sido toda la vida masones. Y al final Franco admite esa excepción, pero con la condición de que no puedan hacer actividad masónica fuera de la base militar. Pero claro, evidentemente esto al final acaba generando un brote que luego tiene sus consecuencias. El régimen de Franco se mantiene, tiene que hacer determinadas reformas, pero se mantiene íntegro en sus condiciones. Y lo que pasa es que, claro, evidentemente las personas que estuvieron dentro del régimen se van haciendo mayores. Y la mano derecha de Franco en el régimen había sido durante mucho tiempo Agustín Muñoz Grandes, que fue nombrado presidente del gobierno, muere y entonces Franco echa mano de Carrero Blanco. Pero Carrero Blanco mantiene exactamente los mismos principios que le habían animado a unirse al movimiento nacional. Os quiero leer un documento que además lo citan los masones para que veamos hasta qué punto Carrero Blanco era un hombre que querían eliminar. A ver si lo encuentro. Razón por la cual evidentemente luego le pasó lo que le pasó. Bien, lo puedo resumir porque realmente ahora el texto no lo encuentro a mano, pero bueno, uno de los discursos que dio en 1971, ya siendo presidente del gobierno, declaró oficialmente que el régimen seguía manteniendo su posición de oposición, valga la cacofonía, al comunismo internacional y al liberalismo y a la masonería. Esto hace que en 1971, en enero de 1971, hay un cable secreto, un telegrama confidencial que se emite desde la Embajada de los Estados Unidos a la Secretaría de Estado norteamericana y que dice: el mejor resultado que puede surgir para los intereses americanos sería que Carrero Blanco desaparezca de escena. Estamos hablando de enero del 71. Con la posible sustitución del general Díez Alegría o de Castañón. Como todos sabemos, Carrero Blanco murió el 20 de diciembre del 73. Teóricamente víctima de un atentado de la ETA, pero obviamente ya estaba sentenciado, como hemos visto. A partir de la muerte de Carrero Blanco, el régimen empieza prácticamente a desaparecer. Franco está ya con tratamiento médico por el Parkinson, lo cual parece ser que le provocaba ciertos desórdenes, sobre todo de carácter anímico. Bueno, quien ha conocido a un enfermo de Parkinson, yo lo he conocido porque tuve un pariente que padeció el Parkinson, además falleció como consecuencia del mismo, y les cambia completamente la personalidad. Franco era un hombre animoso, valiente y arrojado, pero en ese momento se convirtió en un hombre, no te digo que pusilánime, pero muy condicionado ya por la situación de deterioro físico y deterioro anímico que le producía la propia enfermedad y la propia medicación. Curiosamente y extrañamente, a Carrero Blanco lo sustituye a la presidencia de gobierno Carlos Arias Navarro, que, como hemos dicho antes, es un hombre que al principio de la victoria, o sea, al final de la guerra, había miembros del régimen de Franco que tenían ciertas sospechas de que no era un hombre suficientemente leal. Y estas sospechas tenían también su razón de ser, porque hay que recordar que Arias Navarro, cuando terminó la carrera, era un estudiante muy brillante y un hombre muy inteligente, todo hay que decirlo. Yo ya he dicho antemano que trato de ser objetivo. Había ganado 3 oposiciones, una de ellas la del Cuerpo Jurídico Militar, era notario también por oposición, y dentro de esa época, cuando tenía una brillante carrera universitaria, acabó siendo un miembro destacado del Ministerio de Justicia, en el cual coincidió con Azaña. Y Azaña lo catequizó como secretario personal. Se dice que en aquella época Arias Navarro no ocultaba sus ideas izquierdistas, o incluso sus ideas de tipo liberal masónico. Pero luego, evidentemente, no sabemos exactamente muy bien por qué, cuando le pilla la guerra en Málaga, se une al alzamiento nacional y además se convierte en un eficaz elemento de las fuerzas nacionales
sobre todo en la persecución de los enemigos de la nueva situación española. Razón por la cual, evidentemente, acreditó una fama que le permitió, con el correr del tiempo, que fuera considerado un hombre fiel y leal al régimen y fuera nombrado presidente del gobierno. No obstante ello, Utrera Molina seguía, que entonces fue nombrado ministro secretario general del movimiento, tuvo varias reuniones con Franco que cuenta en sus memorias, en las cuales le advertía que Arias Navarro no era en absoluto una persona de confianza y que probablemente sería el primer elemento en tratar de hacer una demolición del régimen en cuanto Franco desapareciera. Una demolición probablemente más controlada que la que luego se llevó a la práctica, pero era un hombre nada leal al régimen de Franco, como luego se demostró. Lo que pasa es que luego el propio Juan Carlos lo consideró demasiado lento en su actividad reformista, y además parece ser que la propia masonería, un elemento masónico, que era un periodista del Times, del New York Times, mejor dicho, la revista Times, un periodista, la revista Times era un órgano de la masonería y de los servicios de inteligencia norteamericano. Se presentó en España y le pidió al entonces recién rey, Juan Carlos I, que se deshiciera lo antes posible de Arias Navarro, cosa que evidentemente sabemos que hizo lo más pronto que pudo. Arias Navarro intenta hacer una reforma, probablemente porque por razón de la edad seguramente ya no era un hombre con unas ideas también de la propia juventud tan revolucionarias como suele ser la gente joven, y probablemente hubiera tratado, dentro de que iba a destrozar el régimen de Franco, pero no iba a hacer una demolición tan salvaje como la que después se hizo. Pero claro, esto evidentemente no interesaba a los intereses, valga la redundancia, de la masonería internacional. La masonería internacional, después de la victoria aliada, se reorganiza de una manera radical, hasta el punto de que las logias masónicas de hoy en día tienen ya mucha menos importancia que la que tenían antiguamente, porque se han creado entidades supranacionales que integran a las masonerías nacionales, pero que tienen mucho más poder que ellas, como son el Club Bilderberg, como es el CFR, como es la Trilateral, etc. Que está ahí nuestro querido presidente, además. La ONU es una organización totalmente masónica, la UNESCO, y ya son organizaciones mucho más transnacionales, con lo cual las propias logias regionales, nacionales, como lo queramos llamar, tienen cada vez menos potencia de la que tenían antiguamente. Es la razón por la cual se disuelve la Asociación Masónica Internacional, porque ya los norteamericanos tienen un proyecto distinto, ¿no? Entonces, ya digo que en 1976 los norteamericanos le envían un emisario, que por cierto era de origen belga, a Juan Carlos para que acelere la salida de Arias Navarro del poder. Aquí todo hay que decir, porque yo estoy harto de escuchar, y supongo que vosotros lo escucharéis también como yo en la televisión, en los programas, que Juan Carlos heredó poderes absolutos del régimen de Franco, algo que es totalmente falso. El régimen de Franco era un régimen completamente institucionalizado, legalizado, tenía unos principios fundamentales, no hacía falta tener una constitución, la constitución es un invento francés, hay muchos países, por ejemplo, el Reino Unido no se rige por una constitución, España nunca se rigió por una constitución, es un injerto masónico que nos metieron a partir de 1812 y que ha funcionado siempre, como sabemos, pésimamente. Y lo que hace el régimen de Franco es crear un régimen institucional nuevo, pero basado en la tradición española de toda la vida, con las famosas leyes y principios del movimiento, las leyes fundamentales del reino. Las leyes fundamentales del reino, una de las cosas que preveían es que el rey no podía cambiar al presidente del gobierno a su libre elección. El presidente del gobierno tenía un mandato imperativo de 5 años, que terminado el cual serían las Cortes las que tendría que proponer al Consejo del Reino una terna, el Consejo del Reino esa terna la tendría que proponer a su vez al rey, y el rey elegiría a uno de esas tres personas. Es decir, que el rey tenía poderes, pero no absolutos. Sin embargo, el rey adopta poderes absolutos, porque decide prescindir de Carlos Arias Navarro, con todos sus defectos. Pues se infringe la propia norma por la cual Carlos Arias Navarro es presidente del gobierno, y le obligan a dimitir, con lo cual a partir de ese momento yo lo llamo un golpe de Estado. Evidentemente esto es un golpe de Estado, se mire por donde se mire. Y se nombra a Adolfo Suárez, con un sistema, como todos sabéis, un tanto rocambolesco. Los que muñen el tema del nombramiento de Adolfo Suárez son fundamentalmente el propio Juan Carlos I
y Torcuato Fernández Miranda de común acuerdo. La idea de estos, porque Adolfo Suárez era un perfecto desconocido, solo era conocido en el régimen, solo era conocido a nivel de Secretaría General del Movimiento, pero lo que es exclusivamente la organización administrativa de la Secretaría General del Movimiento, porque era lo que estaban en Madrid, porque la carrera de Adolfo Suárez es un tanto peculiar. Adolfo Suárez es hijo de un republicano, que además luego por circunstancias que no vienen al caso abandonó la familia, pero a su vez es hijo de una mujer muy devota y muy católica. Adolfo Suárez inicia su juventud en la Juventud de Acción Católica, que en ese momento era una asociación que tenía sus más y sus menos con Falange. Por tanto, cuando dicen que José Antonio era falangista, esto que Adolfo Suárez era falangista, a mí me hace bastante gracia. ¿Cuándo se convierte en falangista Adolfo Suárez? Pues con el correr del tiempo acaba conociendo, porque bueno, conoce en Ávila a Herrero Tejedor, cuando es gobernador civil de Ávila. Este es un chico bastante despierto y además bastante pelota. La verdad, ¿no? Además lo fue siempre, es decir, no, muy espabilado para saber dónde, por el famoso dicho español de arraigarse al árbol que mejor sombra da. Y cuando vio la oportunidad, pues se pegó a este Herrero Tejedor, que aparte de ser falangista, o quizás, bueno, aparte, yo creo que era un falangista del Opus, lo cual es un poco extraño, ¿no? Es decir, ser falangista y ser del Opus, a mí personalmente... Bueno, por si alguien no lo sabe, este Herrero Tejedor, le voy a contar lo siguiente, es el padre del famoso periodista Luis Herrero. Luis Herrero, un liberal como el bombino. Sí. Pues Herrero Tejedor, este hombre se arrima a Herrero Tejedor es un chico espabilado, un chico que tiene buena, como todos sabemos, lo recordamos, un hombre con buena imagen, buena verborrea, y lo acaba convirtiendo en secretario personal suyo. Cuando Herrero Tejedor es nombrado ministro secretario general del movimiento, lo lleva a Secretaría General del Movimiento, que es cuando se pone por primera vez Adolfo Suárez una camisa azul. Hasta ese momento no la había llevado nunca. Pero es un perfecto desconocido. De hecho, mi padre se afilia a la OJ el 1 de abril de 1900. La OJ era la organización juvenil de Falange. Mi padre se afilia a la OJ el 1 de abril de 1939 con 9 años y muere siendo falangista en 1997, con lo cual conocía a la Falange bastante bien por dentro. Y además de eso, mi padre estuvo trabajando en la organización, vamos, él estuvo en la OJ, luego pasó a ser el Frente de Juventudes y luego la OG. Y estuvo metido en Secretaría General del Movimiento toda su vida, pero no como un burócrata, sino como un hombre de acción en lo que es la formación de la juventud española, que era uno de los grandes retos que tenía la Falange española, y era uno de los grandes retos que también preocupaba mucho a Franco. Y cuando mi padre ve que nombran ministro secretario general del movimiento a Adolfo Suárez, es que eso quedó literalmente en piedra, que era un perfecto desconocido dentro de lo que era. Anda que no había gente en Falange con mucho más trayectoria falangista y con mucho más méritos como para que nombrara este ministro secretario general del movimiento. ¿Cómo se cuela Adolfo Suárez para que lo nombre presidente del gobierno? Pues es una habilidad de Torcuato Fernández Miranda que consigue que nunca quede excluido en las distintas votaciones. Los candidatos para en aquella época más o menos afines o que se consideraban más o menos idóneos para sustituir a Arias Navarro, dentro del sistema aperturista, dentro de aperturista, que ya había calado en el régimen, porque ya me acuerdo de hecho que cuando nosotros éramos, lo que no estábamos, lo que no queríamos cambiar en definitiva, nos llamaban el búnker, incluido nosotros que éramos falangistas, no solo fuerza nueva, los que éramos falangistas también éramos denominados como el búnker. Entonces, este criterio ya aperturista, no llegando al sistema liberal, pero bueno, había tres candidatos. Silva Muñoz, que había sido ministro de Obras Públicas, un ministro tecnócrata bastante eficaz, Areiza, que había sido en tiempo el ministro de Asuntos Exteriores, y Fraga, directamente, era Fraga también otro, era Fraga, Areiza, López Bravo y Silva Muñoz, exactamente, López Bravo. Ninguno de los tres era falangista, pero evidentemente tenían un currículum dentro de su profesionalidad, mucho más, unos servicios prestados a la nación española incomparablemente mejores que los que tenía Adolfo Suárez. Una triquiñuela legal le permite que al final entre en la terna, se queda fuera de la terna, me parece que es Silva, que se queda fuera de la terna, se quedan López Bravo y Areiza, y presentan al rey ya la terna que él quiere, que es Adolfo Suárez, Areiza y
y López Bravo con la intención exclusivamente de nombrar a Adolfo Suárez. Adolfo Suárez ya se le encarga directamente la demolición del régimen, o probablemente también se le colabora porque además probablemente sea también su propio reto personal, porque como hemos dicho antes, su padre era republicano. Y a partir de ahí se produce la demolición que todos conocemos, rápida y violentísima del régimen, que afecta claramente, además, trunca probablemente la unidad que teníamos los españoles en nuestra propia unidad social, y genera todo el principio de este desorden en el cual estamos prácticamente llegando a los últimos coletazos, ¿no? A partir de ahí, la masonería, que había estado moviéndose entre bambalinas, la masonería, como he dicho antes, la masonería oficial española se había exiliado a México, tratando de evitar que fueran detenidos, como probablemente hubiera ocurrido cuando los alemanes tomaron Francia en 1940, por lo cual se salvan prácticamente la mayoría. A partir de ese momento, la masonería vuelve a tratar de que sea legalizada en España. Lo que pasa es que, claro, evidentemente durante 40 años los españoles han tenido una información muy completa y muy veraz de lo que era la masonería, y eso de legalizar la masonería de buenas a primeras era un reto que era difícil incluso de asumir por parte de la propia UCD. Todos los intentos que hace la masonería española de que Rodolfo Martín Villa, como ministro de la Gobernación, facilite la legalización de la masonería se ven bastante dificultados, porque Rodolfo Martín Villa no se atreve a dar el paso. Además lo dice claramente a Villar Masó, que por cierto había sido militar y que era conocido de Rodolfo Martín Villa porque había sido en su día un tapado dentro del régimen, y al final Rodolfo Martín Villa le dice: es que esto es un trance que es duro de tomar, porque realmente la sociedad va a ver en esto un elemento de mucho riesgo. No es hasta 1978 que se produce ya la Constitución, se aprueba la Constitución el 6 de diciembre de 1978, que la Constitución ya permite teóricamente la legalización de la masonería, y en 1979 ya se le da el último y definitivo negativa a ser inscrita la masonería como una organización legal. Rodolfo Martín Villa, ministro de Interior, supongo que ya era un tema pactado. La masonería recurre al tribunal, recurre por la vía judicial, y al final, como no hay una oposición entre el corpus legal de la Constitución y la petición que hace la masonería, el propio tribunal, los propios tribunales permiten la inscripción de la masonería como asociación legal dentro de España. Es decir, que hasta el año 79 la masonería no fue legal. A partir de ahí, evidentemente, la masonería vuelve a desarrollarse con una gran libertad dentro de España. En las negociaciones que se mantienen dentro del entorno de la nueva situación política que se genera a partir de lo que llamamos la transición, tiene un papel muy importante para la legalización de la masonería Rafael Calvo Soler, que había sido miembro, yo no sé si en la época todavía era miembro del Opus, pero era un miembro del Opus que se había destacado por la vía liberal. Ruiz Jiménez, que había sido ministro en la época de Franco. Ruiz Jiménez asume como católico militante el Concilio Vaticano en su integridad, y a partir de que se produce el Concilio Vaticano en su integridad, el Concilio Vaticano es un concilio que, como todos sabemos, o si no lo sabemos os lo puedo adelantar, es un concilio en el que trabaja abiertamente la masonería para cambiar los principios doctrinales de la Iglesia Católica. De hecho, el Concilio Vaticano II se mueve entre bambalinas la masonería. Como consecuencia del Concilio Vaticano II, Ruiz Jiménez ve la puerta abierta para orientar su catolicismo hacia un entorno liberal masónico. Y los primeros contactos que mantienen los masones exiliados en México para sondear la posibilidad de que haya una transición que permita la legalización de la masonería son con Ruiz Jiménez. Pues es un tema que debemos destacar. Más adelante, eso estamos hablando del año 64, 1964, el Concilio Vaticano es del 62. Y yo creo que el Concilio Vaticano II tiene también una importancia grave para el devenir del propio régimen de Franco en el aspecto de lo que estamos hablando de la masonería. Y luego ya cuando muere Franco, los contactos se dirigen directamente a Antonio Fontán, a Calvo Soler y a Garrigues Walker. Garrigues Walker es el hombre que representa aquí los intereses de ciertos intereses de la élite norteamericana en España. Y de hecho, siempre se ha sospechado que la familia Garrigues Walker, si no son masones, han tenido buenas relaciones con el entorno masónico norteamericano.
¿Garrigues o Garrigues Walker? Joaquín Garrigues Walker, el que falleció, que fue ministro... No, Garrigues Walker, la familia son varios, porque actualmente Joaquín Garrigues Walker, me parece que muere poquito después de empezar la transición, llegó a ser ministro con Suárez, pero luego hay por ahí otro Garrigues Walker que montó un partido, no sé, montó un partido, una Operación Roca y todo eso. Sí, el partido liberal, no sé. Antonio Garrigues Walker. Me refiero a los dos, Bueno, el despacho Garrigues, es decir, el despacho de Garrigues, Walker. Walker es por la segunda ¿Existe apellido. todavía? Que no es primo hermano del whisky, ¿eh? Existe todavía, El despacho Garrigues. existe todavía y tiene también su importancia. Entonces, a partir de 1979 ya se produce la legalización de la masonería. Y a partir de ahí la actividad de la masonería vuelve a ser un poco lo que fue en la época de la restauración. Nosotros estamos viendo, yo digo, una segunda restauración, quizás una tercera. Pero vamos, el sistema que hemos vivido actualmente desde 1978 hasta la actualidad, para mí guarda grandes paralelismos con el que se vio en España desde 1876 hasta 1923, que es cuando el sistema llega a un grado de descomposición tal que se ve obligado a intervenir el ejército. Es cuando Primo de Rivera da el golpe de Estado. Es un proceso de degradación continua, de individualismo salvaje, de liberalismo salvaje, de élites que se dedican exclusivamente a la rapiña del presupuesto público y a la destrucción del tejido social, y es un poco lo que estamos viendo, lo que estamos viendo ya en los estertores de este sistema. Y donde evidentemente quienes ganan son los masones y son la gente que pertenece a este tipo de élites liberales masónicas. Durante la primera parte de la transición, quien gobierna es la UCD. Y en esos gobiernos de UCD hay 4 nombres que yo no digo que sean masones, pero que están dentro de la órbita de ese entramado que hemos dicho antes, que es supra-masónico internacional. Por un lado está Mayor Zaragoza, Federico Mayor Zaragoza, que yo no digo que sea masón, porque no lo puedo demostrar, pero es un hombre que ha tenido grandes cargos en la UNESCO, fue ministro en la época de Adolfo Suárez, y es un hombre que está ahora mismo en lo que se llama la nueva era, la New Age, que es un movimiento filosófico, entre comillas, que promueven los masones, como ya ha explicado en su libro de reciente publicación el padre Manuel Guerra. Francisco Fernández Ordóñez, que fue ministro en la época de Adolfo Suárez, que es el promotor de la ley del divorcio. Yo no digo que sea masón Francisco Fernández Ordóñez, que luego fue ministro de Hacienda con Felipe González. Y secretario general del INI con Franco. Y secretario general del INI con Franco. Estaba por todos los sitios. Pero evidentemente es un hombre que también se mueve en esos entornos, buenas relaciones con el entorno de Gibraltar, con la vía de Gibraltar, que como sabemos es el sitio donde ha irradiado siempre la masonería en España, y que además fue un hombre que luego, si mal no recuerdo, fue nombrado SIR por el gobierno británico. Cosa que evidentemente yo no digo que sea masón, porque yo no tengo capacidad de demostrar que fuera masón, pero desde luego antimasón no era. Y hay 2 nombres más que también son miembros de los gobiernos de Adolfo Suárez, que yo no digo que sean masones, pero desde luego no son antimasones. Uno de ellos es Goliart, que luego ha sido con el Partido Socialista Obrero Español nombrado director general de Radio Televisión ya en su última etapa vital, y Punset. Punset es el gran apóstol de la nueva era, que además ha tenido durante años un programa en televisión que le ha permitido ser el vocero y el portavoz de toda la ideología, de toda esta ideología que nos ha impregnado por favor. hacia el movimiento actual para lavar el cerebro de las juventudes, de las generaciones que han ido sucediéndose en España desde 1978, y que permite que la juventud y muchas generaciones que ya tampoco son tan jóvenes estén viviendo dentro de este régimen sin advertir y sin darse cuenta del gran peligro que corren tanto a nivel individual como a nivel personal como a nivel familiar. Que mucha gente no se está dando cuenta de realmente que estamos en un polvorín a punto de estallar. Pues evidentemente Punset, que le han dado una... Yo no sé si el programa de Punset se emite todavía, pero le han dado durante años, con independencia de quien gobernara, igual que gobernara el PP y el PSOE, ha tenido permanentemente su tribuna para adoctrinar con el concepto nueva era. Esos son 4 ministros nombrados por Adolfo Suárez, que yo no digo que fueran masones,
pero puedo advertir claramente que no son enemigos de la masonería. Luego ya en 1982 viene el cambio de gobierno con el Partido Socialista Obrero Español, que vamos a ver, un partido que está trufado de masones prácticamente desde antes de la Guerra Civil, como ya hemos visto Desde la taberna en Laura. Exactamente. Y donde evidentemente algunos no se ocultan. Todos sabemos que el que fue ministro de... Creo que fue ministro de Exteriores, el canario. ¿Cómo se llama este hombre? Dime. Saavedra. Nunca ha ocultado su pertenencia a la masonería, tampoco oculta su condición. Tampoco oculta su condición de homosexual. Luego recientemente ha sido ministro con Zapatero Bahamonde, que también es masón y que también se ha hecho fotos con el mandil. Y luego evidentemente están los que no dicen claramente ni públicamente que son masones, pero que sabemos evidentemente que el Partido Socialista Obrero Español ha hecho una política fiel a los principios de la masonería desde que toma el poder en 1982 y luego con la posterior llegada de Zapatero, que llega como consecuencia de un atentado, que es el atentado del 11 de marzo, que está, a mi juicio todavía, juicio de todos los españoles, está sin resolver, y me hace la sensación de que va a quedar sin resolver, y que permite la llegada de Zapatero, y Zapatero ya da el paso definitivo a crear en España un régimen abiertamente laicista, masónico, educación para la ciudadanía, matrimonio homosexual, en fin, todo lo que ya conocemos, hasta la fecha actual. Y como luego todos sabemos y somos conscientes, porque lo estamos viendo actualmente, después de gobernar el PSOE durante muchos años, desde el 82 hasta el 96, le sucedió Aznar en el poder, y Aznar en el poder también tuvo ministros ligados a la masonería. Concretamente, no sé si conocéis, os voy a dar un dato que me imagino que vosotros lo conocéis, hubo un escándalo que se medio tapó, que afectaba a un señor que fue ministro con José María Aznar, que se llamaba Piqué. Piqué fue ministro de Industria y Piqué estuvo metido hasta las cejas en un escándalo financiero, que es el escándalo de Ercros, y el hombre de paja de Piqué era Miguel Ángel Furulla de Franco, que fue gran maestre de Grande Oriente, gran maestre de la Gran Logia Española, con sede en la calle Juan Ramón Jiménez número 6, que sigue existiendo. Y hubo un sumario judicial, como pasa siempre con los sumarios judiciales, en los que están envueltos hombres vinculados a la secta, luego se acaban tapando y terminan en nada. Pero vamos, en la prensa podéis verlo, podéis rastrearlo por internet, que salen todas las noticias del tema del escándalo, yo no digo que Piqué fuera masón, pero claro, que esté metido en un negocio con el gran maestre de la Gran Logia Española, da que pensar. Después de salir Zapatero del gobierno, ha venido Rajoy. Rajoy, decía Jaime Balmes, no sé si habéis oído hablar de Jaime Balmes, que fue un gran presbítero y un gran filósofo de la segunda mitad del siglo XIX, dijo que cuando se hablaba del Partido Conservador, en aquella época, estamos hablando de la época de la reina Isabel II, que estaba muy bien dicho del Partido Conservador porque se dedicaba a conservar todos los logros de la Revolución. ¿Qué es lo que ha hecho Mariano Rajoy como Partido Conservador? Conservar todos los logros, logros lo digo entre comillas, de la época de Zapatero. Y en esas estamos, es decir, hemos llegado hasta donde hemos llegado, pues con gran intervención, otra vez, por desgracia, de la masonería, porque por desgracia, a pesar del gran esfuerzo de Falange, del gran esfuerzo de la comunión tradicionalista, del gran esfuerzo del propio Franco y de los ministros de Franco, la masonería no conseguimos desterrarla. La tenemos otra vez aquí bien viva y bien coleando y dispuesta a destruir la nación. Y yo creo que he tratado de ser sintético, podría contar muchas más cosas, pero para no cansar con datos y con fechas y dar una pincelada de lo que realmente lo que importa, es decir, los hechos, la tendencia, creo que queda bastante clara con lo que os he comentado hasta este momento. Pues antes de abrir el turno de preguntas, muchas gracias, Javier, por todas las informaciones que... A ver, ¿quién quiere preguntar algo, por favor? A ver, una mano veo por ahí. A ver, Fraga era masón. ¿Le puedes contestar tú? Bueno, yo no tengo la... No, perdona, no es que no quiera contestar yo. Presento a Manolo, que me imagino que lo conocéis todos.
Y en ese aspecto le paso la palabra a él porque él tiene más información que yo a ese respecto. No existe, Pero ¿qué ha pasado con el PP? No es no existe una información contrastada, ¿verdad? Que pueda decir a ella es muy oficial, ¿no? Pero todo el mundo sabe, todo el mundo que está bien informado sabe, resume y se dice que cuando Fraga estuvo de embajador en Londres, allí se hizo masón y que después lideró a AP bajo las órdenes de la masonería. Eso es lo que Bueno, yo tengo información de un general o coronel, ya no me acuerdo, un alto cargo del ejército, que fue alumno mío en una época, que me contó que siendo él todavía un soldado raso, le tocó vigilar, bueno, hacer servicio en un hotel de Málaga, el mayor hotel de Málaga en esos años, serían los años 60, porque lo cerró Fraga, siendo ministro de Asuntos Exteriores, para hacer una reunión del Club de Leones. Estuvo cerrado para el público para hacer su reunión del Club de Leones. Eso fue después de volver de Londres. ¿De qué época estás hablando más o menos? No recuerdo los años, era en tiempos de Franco, él era ministro de Asuntos Exteriores, Era- de Asuntos de Información y Turismo, Información y turismo. no recuerdo los años, pero él cerró ese hotel para el Club de Leones. Un punto adicional sobre Fraga, a mí me lo contó un agente inmobiliario muy importante, que Fraga fue uno de los varios personajes que estuvieron implicados en la estafa de Sofía, en Málaga precisamente, ¿no? Llevándose miles de millones de pesetas y muchos otros a Conchero y a Suiza, ¿no? Y que él estaba implicado. Bueno, para tu información te diré que Fraga fue uno de los que pactó con la Iglesia el aborto, a cambio de dinero. La Iglesia, nuestra querida Iglesia Católica, de dinero. No en la bestialidad que está haciendo ahora el aborto, Bueno, de la iglesia no se da. vamos, del clero, porque el clero se vendió. De la Iglesia Española, de la Iglesia Pero bueno, ni es iglesia ni es española. Hay que matizar. Y entonces, bueno, quiero decir que antes de esto, La iglesia somos nosotros. La iglesia somos La nosotros. jerarquía española. La jerarquía española. Eso es otra cosa. bueno, Digo los que somos católicos, somos la iglesia. antes de esto, en los años 70, el Partido Comunista se reunía ilegalmente, entre comillas, ni más ni menos que en el despacho de Monseñor Tarancón. O sea, el cura, un cura rojo masón que también produjo. Y Fraga fue uno de los que pactó el aborto. O sea, el bendito Partido Popular, para que muchos que confíen en él, que se den cuenta desde sus orígenes cómo nació y para qué nació. Pero, ¿Alguna otra pregunta, por favor? Motivos económicos, explícame eso de motivos económicos. Dinero, coño, por la X en ¿Quién se lo la... dio? Por la X, la señalamos todos, la X en la casilla de Hacienda. Joder. A la iglesia. No, a mi prima. Claro, mujer a la iglesia. Nosotros estamos manteniendo una iglesia Eso liberal. De esos tiempos. La casilla fue de esos tiempos. Pues ya, 85. Fue de esa época lo de la casilla. Pues cuando estaba Fraga y Pato, ahora mismo exactamente no sé de qué época. Hola. Pero a cambio fue eso. Digo, te vamos a mantener como una asociación de privilegio, no sé qué, no sé A cuánto. raíz de la Y eso. reforma fiscal que hizo Fernández Ordóñez. Y es ahí, ¿sabes? Sí, pero Fernández Ordóñez luego. Fraga fue el que hizo de intermediario entre la iglesia y los presupuestos masónicos. Fraga no se llevó un duro, o sí, eso no lo sé, pero la iglesia pactó financiarse a través de la financiación del Estado dirigida a cambio de ser un poquito blandita en el aborto. ¿Alguna otra pregunta, por De hacer favor? la vista gorda. Una pregunta. Sí. Cuando el PP perdió las elecciones en 2008, a los 2 días Rajoy hizo un extraño viaje a México. No, me traje, no, se fue a comer un mandil. Eso quiero decir que fue... Bueno, no hizo un extraño viaje, es que estuvo bastante tiempo allí. Estuvo ahí una semana. Estuvo- En concreto con la logia Digo de- extraño porque no se explicó. No, te se quiero dijo decir, ni que aparte fuera que el de viaje vacaciones, oculto. o sea, no se El que un señor viaje a México no es extraño. El que se enteró Lo que es extraño es que en estuvo- el periódico y tal. Lo que Concretamente resultó extraño es que era Fue estuvo, extraño porque estuvo no mucho se le dio tiempo, ninguna relevancia. no estuvo, entre comillas, en la sombra, es decir, que fue un viaje no oficial. No porque el tío viaje a México, yo no he viajado, pero mucha gente viaja, por eso te digo. Y lo que pasa es que luego se averiguó que lo que fue allí es a recibir el respaldo. Hablaba de Veracruz. A Rajoy se lo dijo claramente, bueno, Puso el mandil en Veracruz. a Rajoy le dijeron, y eso vamos, está publicado. Veracruz es una ciudad clave para el triunfo de la masonería hace 2 siglos. Esto está publicado y no es ningún secreto. A Rajoy lo primero que le dijeron es que se tenía que casar si quería concluir su carrera política. Eso. Y además lo dijo el propio Fraga. Fraga le dijo, déjese de mariconadas y cásese. Y cásese. Cásese y luego ya lo siguiente que le dijeron es, porque claro, el hombre estaba ahí contra Zapatero y no hacía propaganda. El hombre también, aunque sea registrado de la propiedad, y que parece que es registrado de la propiedad industrial,
como político yo le veo muy limitadito, en el sentido de que no es un hombre que sea capaz de enfrentarse a un oponente político y darle un poco de cera, ¿no? Entonces, como era un hombre muy blandito, al final dijeron, o te haces del sector o tú no vas a tener carrera política, no vayas a presidente del gobierno, que es lo que ha hecho. En concreto, si tienes interés saber en la logia que estuvo, era la logia del rito escocés renovado y aceptado. Se los trae el nombre, es que los masones son así de Es simples. antiguo y aceptado. No, hay el rito antiguo escocés y el rito nuevo renovado y aceptado. Es que, como he dicho antes, cuando la masonería en España tiene que salir por piernas y se marchan a Francia y luego se marchan a México, la historia de la masonería española en México es de muchos años y además tiene una relación un tanto peculiar porque la masonería de México es subsidiaria completa de la masonería, de lo que se llama el sector sur de la masonería estadounidense. Lo que está dividida la masonería estadounidense está a nivel organizativo, estamos hablando, igual que aquí hay comunidades autónomas, la masonería tiene su propia organización. Entonces, la jurisdicción del sur de la masonería norteamericana es la que controla la masonería mexicana. De hecho, cuando los masones españoles se van a México, acostumbrados a un cierto desorden que tenían aquí, deciden instalarse masónicamente allí por su cuenta de riesgo. Les advierten que no pueden porque tienen que tener legalización de la masonería mexicana y al final se avienen en una negociación con la masonería mexicana para que la masonería mexicana le permita instalarse y organizar lo que se llama el Oriente, el Grande Oriente Español, organizarlo dentro de México, legalizado y respaldado por México. Por tanto, no es de extrañar que alguien que quiera vincularse a la masonería española utilice el puente mexicano. Perdón, de los 4 nombres que dijo antes, acabó con Punset, el anterior a Oliart. Oliart. Fue ministro de Defensa. Alberto Oliart fue ministro de Defensa. Que en concreto uno de sus hijos fue detenido por activista de Fuerza Nueva. Otra pregunta, por favor. Solamente recordaros que yo he visto a Fra Iribarne vestir la camisa azul y que ha sido el único ministro en toda la historia de España que ha detectado 4 ministerios. Franco le conoció porque en uno de los discursos en el hemiciclo tomó la palabra y habló la segunda vez que dijo y le mandó como representante de España a Londres, donde se estuvo 12 o 14 años. Tres y se hizo masón. Previamente a su trayectoria en Londres, Fraga estuvo, antes de ser ministro con Franco, estuvo alguna temporada en Estados Unidos y era un gran admirador, no lo oculta en sus libros, era un gran admirador del American Way of Life, del sistema americano, por lo cual no es de extrañar que en algún momento se vinculó. Yo no tengo constancia, tú tienes algo más de información que yo. No, lo que es seguro no es que tengo constancia de que se hiciera masón, pero es el único ministro que no metió la patita en el Opus Dei, eso sí que es cierto. Él más se opuso al Opus Dei. En el caso Matesa, es claro. Bueno, porque en aquella época teóricamente era falangista. Decía. Teóricamente. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Sí, una pregunta. Aparte ya de Mariano Rajoy, que se supone que, bueno, que pertenece, se supone, ¿no?, por el viaje este famoso, ¿habría algún ministro dentro del actual gobierno que también formara parte de alguna logia? ¿Creo que puede haber alguno? El actual, vamos. El actual. Puede ser Gallardón, podría ser. Bueno, yo, por ejemplo, si se no lo sé. A mí, dentro de lo que sea el actual Partido Popular y no en el gobierno, a mí me parece que hay personas que si no están vinculadas, que si no son masones, por lo menos tienen una cierta vinculación a la masonería. Por ejemplo, el nuevo PP vasco, La Salle y los otros tienen bastante orientación hacia la masonería. Y la portavoz del gobierno. El Partido Socialista llamado de Euskadi, a mí es que me gusta utilizar la palabra, el Partido Socialista del País Vasco tiene elementos que son masónicos y el PNV por supuesto que también, y el PP también, pero no todo el PP que hay en el País Vasco es masónico, eso también hay que decirlo. En el gobierno actual yo no sé exactamente quién puede ser masón, porque yo antes he dicho que Punset puede ser masón, lo digo, pero yo no digo que Punset sea masón, porque es que no tengo ninguna constancia. Sé que hace apostolado, entre comillas, de la nueva era, del New Age, y de la ideología masónica. Por eso que a lo mejor es un tío que está tan impregnado de la ideología masónica que ejerce sin saberlo. Porque de hecho hay personas que opinan como la masonería y no son masones, pero como están metidos en un ambiente que hay mucha gente que tú le preguntas sobre el matrimonio homosexual
que no son masones, pero que tienen una opinión muy similar a la que tienen los masones sobre el concepto. ¿Pero por qué? Porque están ahí impregnados de una propaganda. Dentro de ese entorno, a mí, por ejemplo, una persona que me parece muy vinculada a la masonería ideológicamente, y no digo que sea masona en este caso, es Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre es una persona que sustenta opiniones muy similares a la masonería norteamericana y que de hecho le gustaría convertir a España en una filial en el 53 estado de Estados Unidos. Lo que me gustaría. Se dice que es miembro de la masonería rectificada escocesa. Se dice. Y es una permanente en el Club de Bilderberg. De hecho, como sabéis, estuvo en el funeral de la gran... iba a decir un nombre. Thatcher, una de las personalidades que fue al funeral, que creo que es indigno, es decir, que una autoridad española vaya al funeral de semejante espécimen como fue Margaret Thatcher, ¿no? Pues esta fue, Esperanza Aguirre fue. Y además no tuvo ningún inconveniente de hacerse una foto. Por cierto, con mantilla española, para mayor... Me parece más inclinada, precisamente, más simpatía por Inglaterra, ¿no?, que por Estados Unidos, creo. Es que es lo mismo. Creo que no. A efecto... Ya, lo que muestra simpatía por el Reino Unido. Pero ahí a Bilderberg, hay un tema que a mí me parece importante que subrayar con respecto a lo que dice. Ha ido a Bilderberg y además no ha querido decir lo que se comentó en su reunión en Bilderberg, porque dice que es secreto. Entonces una persona que guarda un secreto de una reunión, para mí ya no tiene ninguna confianza. Si te vas a una reunión donde se están debatiendo temas que al final van a afectarnos a los ciudadanos de este mundo, que menos que explicarlo, ¿no? Eso es un tema de transparencia y de verdadera libertad. Porque lo que vivimos no es un régimen de libertad, pero obviamente. A ver, ¿alguien más? A ver, por favor, usted. Luego vas tú. Don Juan y Juan Carlos, vamos. Sí. ¿Perdón? Don Juan Directamente. y Juan Carlos. Con eso ya es suficiente, ¿no? ¿Desde cuándo sería masón, Juan Carlos? Un momento que conteste. Vamos a ver, no hagamos de esto... Ya que estamos en el tema. Sí, pero esto no somos anarquistas, somos jerárquicos. La persona esta que tenía hilo directo y las notas están publicadas, las notas que le pasaban a Franco, esta persona, con unas iniciales que era ADS, parece ser que era una señora, vamos, hay constancia de que era una señora, de que no era un caballero, literalmente le dice que desconfíe de don Juan, y dice literalmente, lo que pasa es que no lo tengo aquí, pero dice algo parecido a como que es un hombre muy poco fiable, y es un hombre, digamos, de condiciones intelectuales, lo dice de otra manera, pero para entendernos y no resultar ofensivo, un hombre de condiciones intelectuales más que digamos, no criticables, sino de poca confianza, es decir, es un hombre de pocas luces, viene a decir, y con el que se... Como el hijo. Bueno, como la mayor parte de los borbones, y condiciones intelectuales limitadas y de poca confianza, pero no dice en ningún momento, o sea, el informante que tenía Franco en la asociación masónica, en la AMI, nunca le llega a decir que don Juan se hubiera hecho masón. Lo que sí es cierto es que se rodeó de masones, pero tampoco quiere decir eso que sea masón. ¿Y Juan Carlos qué tal era eso? Eso, pero vamos por partes, ¿no? A ver, por favor, vamos a llevar un poco el orden, que hable él, que me repito que quiera, porque estamos convirtiendo esto en un parlamento. No se puede decir que don Juan sea masón, porque no hay ninguna constancia de que lo sea. El informante que tenía Franco le dice que no es que sea masón, pero que es una persona que no se debe fiar en absoluto, sobre todo por su falta de coherencia y de lealtad a una determinada política, y sobre todo por su falta de luces. Y con lo que respecta, y bueno, lo que pasa es que luego, como hemos dicho antes, uno de sus hombres de confianza en el consejo, lo que se llamaba Consejo de Don Juan, era Pedro Sáenz Rodríguez, que sí era masón. Pedro Sáenz Rodríguez, no sé si antes lo he comentado, antes de que se me olvide, era el testaferro de la Casa Bauer en España. La Casa Bauer era a su vez los testaferros de la Casa Rothschild en España. Es decir, el hombre de confianza de los negocios de Bauer y por tanto de Rothschild en España era Pedro Sáenz Rodríguez. Con lo tal, era un hombre vinculado a los intereses del sionismo y por tanto era un hombre cabalmente masón desde los pies a la cabeza. Pero eso no quiere decir que don Juan fuera masón. No lo sé, o sea, no tengo ni idea. En el caso de Juan Carlos me pasa exactamente lo mismo. Es decir, él colabora eficazmente y digamos que es el hombre que lanza la rueda para que todo el sistema funcione en la dirección en la que estamos y en la que hemos ido. Y evidentemente eso está claramente en coordinación con los intereses de la masonería internacional y de esas organizaciones ya que exceden a los intereses de la masonería, que estamos hablando que es el Club Bilderberg,
CFR, Skull and Bones, en fin, todas estas organizaciones que se han creado en el mundo, casi todas ellas controladas por servicios de inteligencia anglo-norteamericanos, que van en esa dirección y que además se corresponde con toda la trayectoria anterior. Es decir, todo lo que estamos viendo en España, como he dicho antes, ya lo hemos vivido nuestras generaciones anteriores. Y en eso colaboró eficazmente la masonería. ¿Quiere decir esto que Juan Carlos sea masón? Pues a mí no me consta, no lo sé. Pero bueno, lo que la labor que está haciendo la masonería ha hecho bajo su ¿no? En concreto, que ha citado Javier Escolambón, ahí pertenece el expresidente Aznar, es donde se fraguó la guerra de Irak. El sencillo motivo no era ni más ni menos que Saddam Hussein, un hombre bastante más estable, más honesto de lo que ha quedado allí, propuso hacer una apertura económica y vender el petróleo a cualquier moneda legal. Como hasta entonces, igual que ahora, había que comprar dólares para comprar petróleo, Estados Unidos había convertido su moneda en una moneda de inversión, porque la vendía más cara y luego con esto había que comprar. Saddam Hussein dijo que no, que vendría en euros y todo, y llegaron, le hicieron la guerra, destrozaron. Claro, los Bush eran los de los dólares. ¿Qué interés podría tener el señor Aznar? No lo sé, pero la Skull and Bones le está pagando 180.000 euros al año. No sé si lo tendrá interés o lo tiene ahora. Y no olvidemos el cuarto de las Islas de los Azores, el famoso Blair, y el eterno presidente de Europa, el portuguesito este, que parece una degeneración de la cara del de los morancos. ¿Alguna pregunta más? Sí, procediendo al momento del alzamiento nacional, la pregunta es, ¿el general Cabanellas era solo republicano o también era masón? Y si era masón también, como Franco sabiendo que tuvo... Bueno, no. Segunda. Sí, vale. ¿Que el Podellano era solo republicano? Tercera pregunta, que pasamos muchos años después. La reina Sofía está yendo al Club Bilderberg, los ángeles. ¿De qué va eso? En el alzamiento nacional hay una serie de militares que se suman al alzamiento nacional porque están dentro del alzamiento nacional, comprometidos prácticamente desde el principio, y hay otros militares que se suman porque están ahí dentro, y solo tenían dos posibilidades: o sumarse o no sumarse. Pero vamos, no sumarse es... Y otras cosas peores, evidentemente. Es decir, cuando se produce un alzamiento nacional, hay una serie de unidades comprometidas, en 48 horas o resuelves el problema o te puedes encontrar con que te maten. Te juegas... O sea, cuando tú haces un alzamiento nacional, sabes que te estás jugando la vida. Porque como fracases vas a ser fusilado, y además, entre otras razones, legalmente con razón. Es decir, tú estás alzándote contra un poder constituido, sea legal o no sea legal. Porque evidentemente el poder constituido contra el que se alza el 18 de julio no es ya un poder legal. Ha infringido su propia normativa, como ya dije en la otra conferencia, porque suspendió las garantías constitucionales, cesó al presidente de la República cuando no tenía ningún motivo, cuando no tenía legalmente las facultades para hacerlo, y además empezó a detener a todas las personas. No, y aparte que dejó sin competencia a los tribunales de justicia. Sí, lo que violó es que y lo puso en manos de comités de partidos y sindicatos. Suspendió las garantías constitucionales nada más tomar el poder. Es decir, la propia Constitución, el gobierno la infringe. De hecho, el bando de Fanjul aquí en Madrid acaba diciendo viva España, viva la República y viva el Es como si ahora mismo ganara las elecciones un partido y destituyera al rey. Pues es lo que hizo el Frente Popular: destituyó al presidente de la República, no tenía facultades para hacerlo, suspendió las garantías constitucionales y acto seguido empezó a detener a los políticos, entre ellos José Antonio Primo de Rivera, como sabemos. Por lo tanto, el poder constituido no era legal, pero tenía el poder. Entonces, los que se alzaban tenían dos posibilidades: o triunfar o morir. Es decir, si no triunfaban iban a fusilarlos. Entonces, en 48 horas, cuando una unidad militar se alza, el que está dentro de la unidad militar, aunque no esté comprometido, tiene dos posibilidades: o me alzo con Carlos, o sé que Carlos me va a matar. Gracias por darme el mejor papel. No, es que estar a mi lado. Entonces, algunos militares, como por ejemplo Cabanellas, que evidentemente el propio Indalecio Prieto dice que era masón. Yo no sé si era masón, parece que era un masón un tanto peculiar, porque era un masón... Los masones normalmente... Cabanellas era un hombre que le gustaban mucho las cafeterías y le gustaba presumir de que era masón, lo cual le convierte en un masón atípico, porque los masones normalmente, salvo en circunstancias muy especiales, no les gusta salir a la luz pública. Entonces, todo apunta a que en efecto Cabanellas era masón, como le pasó por otra parte también a Aranda. Aranda también se sumó al golpe
Parece ser, según dice todo el mundo, porque le pusieron una pistola en la sien. Y dijeron, firma, y firmó. Claro, no hay nada más que discutir. Queipo de Llano, sin embargo, sí que se alza él por su... nadie cuenta con Queipo de Llano. Todo el mundo piensa que Queipo de Llano no va a alzarse con el régimen. Lo que pasa es que Queipo de Llano era consuegro y amigo de Alcalá Zamora, y Alcalá Zamora le habían cesado y prácticamente le habían puesto en la frontera. Pues Queipo de Llano, por odio, o por venganza, o por la razón que fuera, se junta al alzamiento nacional. Se convierte prácticamente en el virrey de Andalucía y hace algunas cosas que la verdad es que no fueron muy justificadas ni justificables. Pero bueno, luego Franco también se lo consiguió quitar de en medio. Queipo de Llano, yo no tengo constancia de que fuera masón, porque Alcalá Zamora no era masón, ¿eh? O sea, yo creo que Queipo era un republicano de aquella manera, como lo sabía, pero no creo que fuera masón. Había otros miembros de la masonería dentro del régimen de Franco, como he dicho antes, más cualificados, como Teresa de Rodríguez. La familia de la ex reina, no sé si sabéis que cuando Juan Carlos le dice a Franco que se va a casar con Sofía, Franco le dice, la familia de Sofía prácticamente todos son masones. Por lo menos un tío de ella era masón. El padre hay dudas. No lo sé. Curiosamente, cuando vino aquí el Papa en la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, que creo que fue el 2011, si mal no recuerdo, fue el 2011, me parece, ¿no? Hubo una misa mayor, creo que fue en Colón, estoy hablando un poco de memoria, creo que fue en Colón, a la cual asistieron los entonces reyes, y hubo un detalle curioso, que demuestra, según un amigo mío, que Juan Carlos todavía cree, o todavía creía en aquella época, porque la reina comulgó, pero Juan Carlos no comulgó. Le quitan la televisión siempre para que no se vea. Como esta comunión, le quitan la televisión para no verlo a él. A mí me lo comentó un experto en masonería, que es el padre Manuel Guerra, con el que yo mantengo cierta relación de buena amistad, a pesar de que es del Opus, pero bueno, me llevo bien con él. Y es un hombre del Opus, pero también tiene sus buenas cosas. Manuel Guerra me comentó ese detalle que le llamó la atención, es decir, porque, claro, si tú no crees, y crees que eso es un acto que no tiene mayor trascendencia, comulgas, ¿no? Digo, si no crees, sí, por lo menos para cobrar las apariencias. Además eres el rey católico, comulgas. La reina comulgó, él no comulgó. Y yo se lo dejo ya abierto a que cada cual interprete lo que quiera. Es decir, yo no sé si la reina comulgó porque cree, o comulgó porque no cree, y lo que está claro es que el rey en algo cree. El rey en algo cree. Que no en algo creía. No sabía confesarse. Que no sabía confesar. A ver, otra claro, pregunta, por favor. Que al final el hombre le dio algún tipo de reparo. Yo llevo ahora leyendo unos libros de Mauricio Carlavilla y es alucinante entre lo tuyo, tus conferencias, las tres que estaban en ellas, y los libros de Mauricio, o sea, te pone los pelos de punta, ¿no? Sí. Y la detención del último, el 9º miembro de Amanecer Dorado, el otro día, ayer me parece que fue, o sea, es que es toda Europa subyugada a la masonería y a la judería. O sea, es impresionante. Yo me da miedo de dónde vamos a terminar por este camino. Y toda esta gente, usted que estaban preguntando por la masonería, solo tienen que leer algún libro de Mauricio Carlavilla que vienen con pelos y señales todos. Y si es la masonería moderna, pues Manuel Galeano. O sea, que ahí queda... ¿Puedes repetir el nombre, por favor? Mauricio Carlavilla. Mauricio Carlavilla. Sí, Y Comín Colomer. Y Colvín Colmer, fueron los dos comisarios de policía. Comisario de policía, sí. Que se le quitaron el grado en el 35 y se lo dieron en el 40, se lo dio Franco. ¿Y cómo se llama el otro comisario de policía que me pasaste tu libro? Francisco Paradela. Paradela. Si queréis también, si encontráis el libro de Paradela... No, Paradela tiene dos libros. Sí. Tiene el Talmud, Código Sagrado y Secreto, que es fácil de encontrar, pues está en internet. Y la conspiración judeo-masónica. Bueno, y también Palmarola ha escrito libros. El libro de Paradela de la conspiración judeo-masónica a mí me parece muy parecido, pero yo creo que incluso tiene más información, es muy interesante. Lo que pasa es que creo que está agotado, ¿no? Se puede encontrar por internet. Tú pones la conspiración judeo-masónica de Francisco Paradela y puedes comprarlo online. Yo uno de Carlavilla lo he traído de Chile. Sí, porque... Claro, bueno, aparte aquí tenemos libros también de Manuel Galeana y de otros. Carlavilla murió... No vayan muy lejos a comprarlos. Y también es un libro muy interesante, lo del padre Tusquets, que escribió una colección de libros bajo
al principio de la guerra, por inspiración de Franco, una serie de libros sobre la masonería, el padre Tusquets. Y otro libro muy interesante que yo recomiendo es el propio libro de Franco que escribió con el seudónimo de Jacques Bohr, B-O-O-R. Que ese también es muy interesante y está también muy bien documentado sobre el tema de la masonería. También está muy informado. Yo quería hacer una pregunta y es que, bueno, me parece que el diagnóstico es muy acertado, el análisis es muy bueno, pero a mí me falta ¿ahora qué? O sea, ¿qué estrategia se puede plantear? ¿Hay alguien que lo haya pensado, alguien que lo esté haciendo? ¿O qué es lo que...? Hay una estrategia pensada para terminar ya de ponernos la soga al cuello, que es Podemos, como me imagino que sabéis. Eso ya para terminar. Esa estrategia ya está pensada. Esa va a ser una sobredosis del sistema y ya... La otra, pues yo no sé hasta qué punto está pensada la otra estrategia, pero me parece que más tarde o más temprano vamos a tener que meternos en el ojo. ¿Verdad? O hacerla sin pensarla también puede ser, ¿no? Es un momento que ya has intervenido, luego vas tú. Cuando se acabe todo, hacer un turno cada uno. Y luego lo recuerdas al final, ¿vale? Luis, por favor. Yo quería preguntarte qué motivos tan importantes pudo haber en el 53 cuando comentabas sobre el pacto para que llegasen las bases norteamericanas aquí, como dos enemigos tan enfrentados como podía ser por concepción, incluso por eso España contra la masonería y Norteamérica, pues llegasen a un pacto. La Guerra Fría. La Guerra fundamentalmente porque Franco, es decir, una de las cosas que le transmite esta persona que sabemos que tenía unas siglas que era A.DS, ADS, que era el confidente, los ojos que tenía Franco en la AMI. Una de las cosas que le tranquilizaba le decía que tanto Churchill como el siguiente, como yo creo que fue ya el propio Eisenhower, no debió ser el anterior, Truman, tenían mucho miedo de que a la caída del régimen de Franco hubiera un régimen bolchevique, comunista, estalinista o de inspiración ya bajo el control de Varsovia, del Tratado de Varsovia, en España. Eso es lo que les frenó, porque realmente a ellos lo que les pedía el cuerpo era destruir el régimen de Franco directamente, incluso militarmente. Es decir, si se hubieran dejado llevar por su propia iniciativa, después de terminar el de Berlín hubieran atacado España. Y si no atacado militarmente, por lo menos hubieran tratado de desestabilizar el régimen a nivel político, como luego se hizo después. Pero, como te dice Carlos, es decir, había un problema fuerte ya con el telón de acero. La posibilidad de que en España se estableciera un régimen comunista les ponía, evidentemente, en una situación muy comprometida a nivel militar y a nivel político estratégico. Y eso es lo que, por parte de ellos, les obligó a negociar con Franco. Y a Franco le obligó a negociar con ellos en la situación económica del país. Evidentemente España, por sí sola, aislada y sin ningún apoyo internacional, no podía sobrevivir, económicamente hablando. Durante el tiempo que dice Javier que Inglaterra, Estados Unidos, se le pasó por la cabeza pulverizar el régimen de Franco, ya se encargó mucho de ofrecerse él como rey de España a Juan Borbón, no al Juan III, que dice Lanzón sin moral. Y eso estuvo medrando toda la vida por ahí. Como él no pudo ser, pues le mandó el paquetito al hijo y le hemos jodido todo, pero bueno. ¿Alguien más, por favor? ¿Querías hacer una pregunta? Sí. Nadie más entonces. Venga. Un comentario a propósito de la intervención anterior de cuál es la terapia para esta enfermedad terminal que estamos sufriendo. Y yo he aventurado una terapia que se llama Movimiento por España. ¿Vale? Es la última baza que nos queda, que es informar a la gente de lo que nosotros sabemos, compartir con los demás lo que sabemos, la verdad de España. Y hacerlo pues de muchas maneras que tenemos organizadas dentro del Movimiento por España, pero luego tenemos una tablilla con la página del blog y con la página de Facebook, y coordinarnos nosotros, tantos más, que cada vez somos más, porque nosotros tenemos un grupo en Facebook que se llama Franco sobre la verdad, que somos ya casi los 4.900, 4.860 y pico éramos hace un rato. Entonces, bueno, somos muchos los que pensamos como nosotros, pero estamos disgregados, no estamos coordinados ni estamos actuando. Entonces tenemos que salir de nuestra endogamia y salir a la sociedad y hacer lo que podamos, nosotros también, que podemos mucho, mucho más de lo que creemos, y de una forma unida. Entonces a la salida os daré estas octavillas para que entréis en el blog. Bueno, con tu permiso te voy a responder. La verdadera terapia se llama Revolución Nacional Sindicalista. ¿Por qué no lo hacéis? No, ¿por qué no lo hacéis vosotros?
Te recuerdo que aquí casi toda la dirección, entre ellos mi jefe nacional que está aquí, tiene 4 procedimientos pendientes por la democracia de las Yo no tengo la urnas. culpa de eso. No, si yo no lo tengo. Si tú hablas propaganda en tu partido, yo voy a hablar del mío. No, no es ningún partido. O de tu movimiento, yo voy a hablar del mío. No, es que no es un partido. Precisamente quiere evitar eso que tú estás diciendo No, ahora. a ver. Eso es lo que ha destruido el movimiento por España. Aquí. Esa actitud que tú tienes Hombre, ahora mismo. y si puedo la destruyo más. La unidad de los españoles. Y si puedo, destruyo más de el los movimiento por verdaderos España. españoles. No. Soy falangista y estamos en la sede de la falange. Hay que unir. Ni habéis pasado ni habéis Hay que unir bajo los postulados de quién. Ni habéis comido ni habéis De dejado España. ¿Y cuáles son los postulados de España? ¿La democracia es uno de ellos? No, el movimiento. No, la democracia Sí, no es uno de ellos. el movimiento democrático. Pero la unidad sí. La unidad sí, vosotros la habéis Me impedido. parece increíble. ¿El movimiento es democrático sí o no? ¿Es liberal sí o no? La democracia orgánica creo que es la base fundamental No, de se refiere al movimiento nacional. No, el movimiento nacional. Claro. Se refiere al movimiento nacional, no al Es movimiento. más que la falange. El movimiento Hay más nacional ¿Queréis saber el se movimiento? acabó con la falange. anarquistas y ¿Eh? nacionales Se acabó que con la falange, falange. ¿vale? O sea, vosotros no sois la última El movimiento Coca-Cola nacional se acabó con la y ese falange. es el error que habéis tenido. Nosotros- Hemos venido aquí a discutir. Mucho daño al movimiento nacional. Carlos, Él que no es te el pasa que ha por el empezado mismo, te esto. pasa. Él es el que ha empezado esta actitud. Pero no, ni usted nos tiene que decir. Vamos a ver, Estamos él hablando. me ha respondido Hemos con venido mucha a agresividad. oír a ese señor. No, ahora está poniendo un coloquio y a mí me han agredido y yo respondo. Hombre, por favor, no me pueden defender. Señora, silencio, por favor. Está hablando la señora. Porque esa no es la actitud que tiene que salvar España. Esa es la actitud que ha hundido España. Adiós, señora. ¿Alguien quiere hacer una pregunta más? ¿Por ahí hay alguien? Sí, por favor. Muy simple, en un libro de don Ricardo de la Cierva, cuyo título no recuerdo, demuestra con todo lujo de detalles que el presidente Zapatero era efectivamente masón. Da el nombre de la logia, da el número que él llevaba como masón. ¿Qué de cierto hay en esto? Hay dos informaciones que yo he leído al respecto. Una, la de Ricardo de la Cierva, pero que le llega de Estados Unidos, no dice exactamente la fuente. Y otra del propio Padre Guerra, en el último libro que publicó, que se publicó hace 2 años, 2 o 3 años, que también hace referencia a que Zapatero es grado 18 de la masonería, pero concretamente dice que se hizo una logia en Austria, dice el Padre Guerra. Pero claro, son informaciones. El Padre Guerra tiene una fuente de información, tiene varias fuentes de información, pero tiene fuentes de información dentro de la propia masonería, porque hay propios masones que llega un momento en que es tal el grado de degradación. La gente cuando entra en la masonería normalmente tiene algún tipo de formación, es parte de alguna formación, no es un ente que surja de la nada. Es decir, la gente que ha vivido en una sociedad occidental como la que vivimos nosotros, algún valor le han impregnado en su infancia, en su juventud, por precario que sea, ¿no? Entonces hay mucha gente que llega al grado de degradación tan importante que se arrepienten de ser masones y unos vuelven al seno de la Iglesia Católica, otros vuelven pues, hacen otro tipo de organización. Entonces estas personas acaban informando a ciertas personas de los entresijos de la masonería. Y parece ser que al Padre Guerra alguien le informó de que Zapatero se había hecho masón en Austria. Pero bueno, sí, a mí me da igual que Zapatero sea masón, o que deje de serlo, o que lo sea Rubalcaba o que deje de serlo. La política que han hecho es la política que preconiza la masonería. Yo estoy convencido de que en el gobierno de Zapatero seguramente no hay masones, o no hubo masones, pero hacían la política que le dictamina a los masones. Que eso es lo grave. Eso es verdaderamente grave. Hay un masón en España hacia el cual yo siento una gran admiración porque fue un gran español. Estaba entre los generales que acordonaban todo el entorno de Isabel II, uno de ellos, el general Prim, hacia el que yo siento una gran admiración porque, dicho aquí privadamente, si el general Prim no lo asesina en aquella noche de diciembre de 1870, tal vez en el trono de España ya no se sentarían los Borbones. Bueno, permíteme que le conteste brevemente luego a tú. Prim, efectivamente, era un general liberal monárquico anti-Borbón, y la actitud en España, si la consideramos el territorio peninsular, fue bastante decente. Pero su actitud con relación a la América española no mandó las tropas, ni quería mandar tropas para luchar contra los separatistas de allí. Entonces Prim, como buen masón, cometió también, o sea, cumplió su cometido. La parte española, innegable, pero la parte española también era de ultramar, ¿eh?
Y ahí el hombre estuvo muy de acuerdo con los independentistas. Ahora posiblemente Javier añada algo más. Que lo mandó matar otro masón, el general Serrano. Sí, no, que le mató él personalmente. De todas maneras, yo sigo teniendo muchas dudas al respecto de que Prim fuera masón. Punto uno. Porque realmente no hay ninguna... Es cierto que le hicieron un funeral masónico aquí en la Basílica de la Virgen de Atocha. Le enterraron, le hicieron un funeral, un rito funerario masónico que está descrito por una fuente y además reproducido por el propio Benito Pérez Galdós en los episodios nacionales. Pero eso no quiere decir nada, porque hay gente que está enterrada como masones y no lo fueron jamás. Yo tengo muchas dudas de que Prim fuera masón. Prim, de hecho, cuando le pintaron el retrato este que está con la casaca militar, le regaló la casaca militar con la que había estado en la batalla de Castillejos al pintor, y luego el pintor, pasó los años, descubrió que llevaba dentro del forro de la guerra militar, a la altura del corazón, llevaba del Sagrado Corazón de Jesús, que parece un detente, el equivalente a un detente. No era un detente, pero era parecido. Y yo creo que un masón no lo hubiera llevado nunca. Lo que pasa es que sí que es cierto que él se movió en el entorno. Prim tampoco me parece un personaje tan como le quieren ahora mismo ensalzar, porque Prim realmente era un hombre de confianza de Isabel II y la traiciona. Que me parece muy bien que él traicione a Isabel II si realmente hubiera sido un enemigo político de Isabel II, pero es que era un hombre que entraba en palacio como Pedro por su casa. Se mete dentro del movimiento masónico, el movimiento de la Revolución llamada Gloriosa, pues además traído el nombre de la propia Revolución Gloriosa de los británicos, de inspiración británica. Él se mete dentro y conspira, trabaja para la dirección de los masones y hace la política que quieren los masones. Lo que pasa es que cuando él decide traer una dinastía nueva, que además pone como condición que tiene que ser católica, y eso pone Prim, lo cual por eso te digo que cuando Prim dice que era masón a mí me resulta un tanto extraño. Claro, ahí se enfrenta a dos enemigos poderosos, los que quieren mantener la casa de Borbón, el Montpensier, que quería ser rey también, y luego ya los republicanos, y entre los tres se lo cargan. Y Montpensier por un lado y los republicanos por otro también eran masones, es decir, que él muere víctima de un complot masónico, 100%. Por tanto, yo tengo muchas dudas de que Prim fuera masón. Y tengo muchas dudas de que su logro político hubiera sido el eficaz para España, porque realmente él era liberal y él estaba convencido de las ideas liberales, y hubiera traído un régimen muy, muy parecido a lo que luego fue el de Alfonso XII. Exactamente igual, con un rey diferente. Con Amadeo, que hubiera sido lo mismo, es decir, con caciquismo, con masonería, con élites, con individualismo, con falta de política social, con falta de política nacional. Como te ha dicho antes Carlos, no se preocupó por el tema de Cuba, incluso parece ser que Cuba hasta intentó de negociar una posible venta. Y se negó a mandar tropas en plan extranjero. O sea, yo no tengo tampoco el menor aprecio por la figura de Prim, a pesar de que lo quieran convertir en un ídolo porque era antiborbón. No todos los antiborbones son buenas, ya lo sabemos, es decir, mucha gente que luchó contra los borbones no son de los nuestros, como todos sabemos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues voy a anunciar que el próximo viernes, que es 18 de julio, o con documental o con presentador, haremos aquí un acto no representativo, sino alusivo a esas fechas, lo que pasó y por qué pasó. Y luego el 21 a las 9 de la tarde en el cuartel de la Montaña, como todos los años, rendimos honor a nuestros caídos, a los falangistas que murieron por España, aunque algunos dicen que los falangistas hemos hecho mucho daño en España. Yo en nombre de mis caídos, en nombre de mis camaradas, en nombre de mis jefes nacionales, en nombre de mis padres que eran falangistas, os digo que jamás vamos a pedir perdón a nadie por ser falangistas. Todo lo contrario, jamás lo pediremos. Muchas gracias.